Extraordinaria tarde, amigos de Sax. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una muy bella semana. La semana que yo grabé este contenido estaba nublado, húmedo y lluvioso, así que la disfruté mucho. Para los que son de mi equipo y que prefieren los días nublados, sé que pasaron una gran semana. Para aquellos que son del clima más calientito, pues espero que sobrevivan hasta que regresen los días de calor y la primavera. Bien, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre los objetos de transición. En la psicología infantil se le llama un objeto de transición aquellos objetos que los pequeñines sacan de casa para poder sentirse seguros en otros lugares. Porque todos sabemos que cuando son niños, obviamente el espectro de conocimiento que tienen de sus entornos son pequeños. Eso significa que el lugar donde ellos se sienten más seguros es en su hogar. Y ellos necesitan tomar uno de estos objetos que están dentro de su casa y que son preciados para ellos, como carritos, peluches o las famosas mantitas, y llevarlo consigo a los lugares nuevos, como son la escuela o sitios que ellos no conocen tanto. De esta forma, ellos sienten que al momento de llevar un objeto sí conocido de un lugar conocido, van a poder estar seguros en otros ambientes que son de alta incertidumbre para ellos o que son contrarios a lo que a ellos les hace sentir seguros. Bueno, yo no soy psicóloga y tampoco voy a ahondar en el concepto de lo que esto significa para los niños o en su psicología, porque no soy experta en el tema. Pero quiero explicarles cómo ocupé este término o los objetos de transición para ciertas ocasiones en mi vida que me han ayudado y que me han brindado seguridad, que me han permitido mantenerme quizá en foco en los objetivos o en los retos que yo tengo y cuál es la utilidad que los objetos de transición han tenido en mi vida y que creo que de manera inconsciente, porque debo decirles que esto yo no lo hice de manera consciente cuando lo empecé a hacer, pero que creo que puede ser de utilidad para ustedes si lo ocupan de la misma forma que yo. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando yo tenía como 22 años, yo decía que los celulares, bueno, aquí, favor para mí, quiero decir que en aquel entonces, pues también los celulares eran la tecnología más baja y tampoco era como hoy que te daban tantas herramientas para usar. Pero en aquel entonces yo decía que un celular simplemente era para escribir mensajes y para contestar llamadas y ya. Entonces era una herramienta que yo solo utilizaba para eso. Y yo en ese entonces, yo no sé si esta marca siga en mercado, pero usaba los HTC, que eran los que me daba mi compañía como parte del servicio gratuitos, entrecomillado, dentro del servicio que yo pagaba de telefonía. Pero recuerdo mucho que para mi cumpleaños, no, recuerdo mucho que cuando yo tenía 25 años, un ingeniero de mi trabajo me vendió un iPhone. Era el iPhone 4, el iPhone viejito. Y dije, bueno, me costó 1,500 pesos, yo había roto el mío, entonces dije, de todas formas necesito comprar un teléfono nuevo, más o menos los teléfonos que yo usaba costaba eso, y dije, bueno, pues puedo intentar con el iPhone. Y en aquel entonces yo también tenía una Mac viejita que compré, que ya estaba muy, muy viejita, ya llevaba muchos años conmigo para ese momento. Y a pesar de que ya estaba muy viejita y el iPhone también estaba viejito, pude enlazarlos y tener comunicación de mi información. Hoy en día creo que ya la mayoría de compañías y de servicios te ofrecen tanto la nube como el triangular tu información en todos los dispositivos. Pero yo me acuerdo que en aquel entonces el ecosistema de Mac era de Apple, mejor dicho, el ecosistema de Apple era toda una novedad y era como, wow, te permite conectar todo, es técnicamente magia. Y sí lo fue. Para mí fue totalmente impresionante el poder tener toda la información que yo necesitaba en el momento que lo necesitaba. Después, desafortunadamente, perdí el iPhone y llegué a este punto en donde yo necesitaba una herramienta mucho más competente, o más bien dicho, descubrí al tener el iPhone que necesitaba una herramienta mucho más fuerte que simplemente un teléfono que me permitiera mandar y recibir mensajes y hacer y recibir llamadas. Pero sobre todo creo que en esa época de mi vida, cuando yo estuve como de los 25 a los 26 años, empecé en un trabajo donde empecé a tener muchísima más interacción con información, que empecé a tener una exigencia más fuerte de las responsabilidades que yo tenía, de las cosas que tenía que hacer y sobre todo de las ambiciones y de los roles que yo empecé a tomar, pero de la ambición que yo empecé a hacer a futuro, de los objetivos que yo me empecé a hacer a futuro y de aquellas cosas que yo quería conseguir a futuro. Empezó una dinámica muy fuerte de crecimiento para mí,
en cuanto a lo que yo estaba pensando de lo que debía hacer. Entonces, cuando perdí mi iPhone, porque desafortunadamente lo perdí, me enfrenté a la situación en la que yo dije, necesito un teléfono viejito o necesito un teléfono mucho más sencillo, de acuerdo a mi lógica, y después dije, no, es que de acuerdo a lo que yo quiero y a lo que yo necesito y a lo que yo quiero trabajar, necesito una herramienta de trabajo que me permita volver a triangular la información con el ecosistema de Apple y que me permita tener las herramientas que yo necesito en el momento en el que lo necesito. Y aquí es donde entró el iPhone como un objeto de transición. ¿Por qué? Yo creo que cuando todos pensamos en Apple, pensamos en Steve Jobs. Y cuando pensamos en Steve Jobs, pensamos en esta característica muy particular de él, que era ir más allá, el hacer las cosas con extrema calidad, el ser disruptivo, el enfrentarte a romper los esquemas. Y cuando yo empecé a tener contacto con la marca, era algo que realmente empezó a significar para mí. Este objeto que me permitía tener más acceso a la creatividad, más acceso a la información y que era toda una herramienta laboral. Así que decidí, a pesar de que fue un esfuerzo fuerte y me tocó ahorrar varios meses, decidí comprarme mi primer iPhone nuevo. Fue para mi cumpleaños 26. Justo me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños número 26. Y fui a la tienda y compré mi iPhone. La verdad es que no recuerdo cuál fue. Creo que fue el 6 o algo así. Pero fue un momento totalmente de iluminación, quizás, si quieren llamarlo, no lo sé. La cosa es que fue un momento en el que yo enlacé de manera inconsciente lo que yo estaba viviendo como retos laborales en ese momento con mi equipo tecnológico, con el celular en ese instante. Entonces no era la cámara, no era directamente las prestaciones, no sé, de calidad que me daba, sino era lo que representaba para mí. En primera, que fue un esfuerzo financiero en donde yo hice el gran esfuerzo de pagarlo a pesar de que tuve que ahorrarlo, entonces fue un reto que cumplí, entonces era un reto cumplido, era un momento de satisfacción, pero también era lo que a mí me recordaba como una herramienta eficiente de tener lo que yo quería cuando lo necesitaba, y entonces significó muchas cosas, más allá del equipo tecnológico. Y entonces cuando yo lo usaba, siempre me recordaba esta parte de quiero más y sobre todo puedo hacer más. Creo que el iPhone lo que representó al tener que hacer una inversión tan fuerte en aquel momento de mi vida fue el hecho de demostrarme que puedo hacer más, puedo tener más, puedo concentrarme en más y puedo conseguirlo. Entonces fue un muy buen objeto de transición porque siempre que yo lo usaba me recordaba, era un objeto que siempre me recordaba el quiero más, puedo tener más y aparte puedo tener acceso a gran calidad, a gran tecnología. Y eso me hacía más eficiente y al hacerme más eficiente y poder avanzar más en mi trabajo, me hacía sentir y me empoderaba de alguna forma y me hacía sentir que podía crear más cosas. Y al poder crear más cosas, entonces yo podía abarcar más cosas, era más creativa y era mucho más eficiente en mi trabajo. Y me creó un círculo virtuoso. Quizá no era directamente el teléfono, sino era ya la perspectiva psicológica en la que yo estaba. Y el teléfono se convirtió en una herramienta para mí, para ese momento, en la perspectiva ideológica en la que yo ya estaba. Y por eso se convirtió en un objeto de transición. Hay ocasiones en mi vida, en momentos en los que tengo reuniones que quizás son complejas por el ambiente, por la perspectiva, por lo que ustedes quieran, pero hay reuniones que a veces vamos a ellas con indecisión o con inseguridad o que no nos sentimos del todo quizá capaces. También he tenido momentos de inseguridad en reuniones muy fuertes y reuniones que han sido muy competitivas para mí. Y he utilizado objetos de transición, no sé si directamente como un amuleto, porque creo que los amuletos tienen un conflicto y eso es que el día que no usas el amuleto entonces sientes que no puedes hacer las cosas. Y creo que es distinto con los objetos de transición porque, bueno, si no lo llevas contigo, de todas formas tienes que hacerlo y lo haces lo mejor que puedes. Pero el tener un objeto de transición como los pequeños niños, pues te da cierta seguridad de que vas a poder transicionar el reto con un poquito más de satisfacción o de seguridad personal. Y entonces los días que yo tengo estas reuniones o situaciones complicadas que me estresan mucho, utilizo cosas que me ha regalado gente a quien yo quiero mucho. No sé, a lo mejor una gargantilla o una pulsera, unos aretes, lo que sea, pero que son cosas que alguien a quien yo quiero mucho, a quien admiro, a quien respeto, que ellos me han regalado. Entonces yo me siento
como con esta compañía familiar al momento de enfrentar estos pequeños retos. Y lo hago con esa conciencia, realmente lo hago con esa conciencia cuando me los pongo, de sentirme acompañada y de sentirme retroalimentada, quizá. He escuchado de gente que compra objetos con toda una intención. Por ejemplo, escuché la idea de una chica que compró un anillo y se lo puso en el dedo del compromiso porque ella decía, no voy a volver a permitir el ser violentada o el ser tratada de una forma que no me guste. Y ese es un compromiso conmigo mismo. Y usaba el anillo como una especie de objeto que le permitiera estar siempre acordándose de eso, siempre acordándose de que antes de tener un compromiso con cualquier situación, siempre tenía un compromiso consigo misma. Y creo que es sano. Creo que a veces, por ejemplo, escuché, por ejemplo, también gente que hace estos ejercicios de colgar en la pared fotografías de donde quieren ir de paseo o fotografías de donde les gustaría vivir o de la especie de cuerpo que les gustaría tener. ¿Y cuál es la situación con esto? ¿O cuál es la funcionalidad que yo encuentro de los objetos de transición? Hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de siempre estar pendiente de lo que nosotros le decimos. Es, por ejemplo, cuando tú dices, es que mi amiga está embarazada y de pronto empiezas a poner mucha atención en la gente embarazada y empiezas a encontrarte mujeres embarazadas todo el tiempo y tú piensas, oye, desde que mi amiga se embarazó, toda la gente se embarazó, o desde que yo me embaracé, toda la gente se embarazó, o dices, quiero comprarme un bochito color amarillo y entonces de pronto empiezas a ver bochitos color amarillo en todas partes. Y uno piensa que eso es magia, pero no, más bien tiene que ver con que el cerebro se programa, o más bien dicho, tú le dices en qué quieres a tu cerebro que ponga atención. Cuando tú enfocas tu cerebro en algo, entonces él dice, ok, lo que tú quieres que yo ponga atención es en esta parte. Y entonces él empieza a enfocarse en eso. Entonces creo que esos objetos, como esta parte del compromiso que les decía de esta chica, en donde ella entonces empezó a poner mucha atención en su compromiso consigo misma, o la funcionalidad que tuvo el iPhone para mí, en donde me decía y era un recordatorio constante de la creatividad, la constancia y la eficiencia que yo necesitaba tener en mi trabajo para mis objetivos a futuro. Creo que todas estas herramientas nos ayudan a no perder el foco y que como en los niños nos ayudan también a dar seguridad, por ejemplo, en los objetos que yo les digo que uso cuando tengo juntas que son complejas, que son buenas herramientas al momento de brindarnos seguridad para hacer ciertas cosas. Les voy a contar mi último objeto de transición, o quizá uno de los más queridos para mí, porque creo, como les dije, y esto lo acabo de descubrir hace como un par de meses, que a lo largo de mi vida he ocupado diferentes objetos que me han permitido mantenerme siempre en foco, siempre presente y siempre a la expectativa de lo que yo quiero. Y que la verdad, hoy que lo veo al pasado, creo que han sido de gran utilidad. Me han ayudado a mantenerme siempre puesta en el objetivo al que quiero llegar, y creo que una de las grandes ventajas de tener siempre el foco en lo que quieres llegar es que puedes sortear las dificultades con mayor facilidad, porque hay ocasiones que en el momento queremos obtener ciertas cosas, o sea, siempre estamos como eligiendo entre A o B, o la manzana o la pera, o la manzana y la gordita, o el desayuno y cuido de mí o no desayuno. Siempre estamos tomando estas decisiones, me duermo a la hora o veo a la hora que debo, o veo media hora más de TikTok, o hago esto o hago aquello. Siempre estamos tomando esas decisiones entre el objetivo a largo plazo, que es ser saludable, o el objetivo a corto plazo, que es dormirme fuera de tiempo y descansar menos. Y creo que cuando tú tienes estos objetos de transición o estas cosas alrededor tuyo que te ayudan a identificar y recordar sobre todo tu objetivo a largo plazo, creo que es más fácil que puedas tomar las decisiones correctas en el momento. Porque, por ejemplo, con el celular, para mí es una herramienta de trabajo, para mí es un elemento que me permite, que bueno, como ya les dije, ¿no? Ser más competitiva, etc. Entonces, cuando yo empiezo a perder tiempo, por ejemplo, en redes sociales, entonces me acuerdo al tener el teléfono en mis manos no, el teléfono es para otra funcionalidad, el teléfono es para otros objetivos, para otros fines, no para perderlo. Y con esto no estoy diciendo que no entro a redes sociales. Claro que sí, sí entro. Y hay muchos videos dentro de YouTube que me divierten mucho.
Sí lo hago. Lo que estoy diciendo es que hay una gran diferencia entre hacer algo por diversión, disfrutarlo y tomarte tus 10 minutos al día de diversión y de perder el tiempo en algo que te guste, a pasarte hora y media acostado sin hacer nada, perdiendo la oportunidad de hacer otras muchas cosas. Entonces, al tener los objetos de transición, nos ayudan a no perder de vista el objetivo a largo plazo, y eso significa que al tener en vista lo que vamos a ganar a largo plazo, podemos tomar las decisiones correctas a corto plazo. Porque claro, cuando yo veo un objetivo, por ejemplo, que voy a conseguir en 5 años, o por ejemplo, cuando pienso en mi salud a largo plazo, por ejemplo, si pienso en mi vejez a largo plazo, obviamente estoy pensando en esos hábitos que me permiten tener las herramientas suficientes para llegar a los 60 de una forma genial y saludable y súper competitiva. Pero si pienso en eso a mis 35, significa que me faltan 25 años para llegar a en eso. Entonces, hay momentos que cuando pensamos en proyectos a largo plazo, no sé, en un año, en 5, en lo que quieras, yo creo que incluso un proyecto a un año, cuando yo pienso en lo que tengo que dejar de hacer hoy para tener ese objetivo un año, por ejemplo, si quisiera irme de vacaciones a Europa, hay muchos gastos que yo tengo que reducir hoy. Y entonces tengo que sacrificar o esos zapatos o quizá ese libro nuevo que me encanta o ir a un restaurante caro o no sé, salir de paseo, ir al cine y comprar aparte del cine las palomitas y muchos excesos. Y en el momento me duele dejar de ir al cine porque es la película de estreno y aparte quiero palomitas y quiero crepa y quiero todo lo que pueda consumirlo. Cuando en lugar de eso podría ir solo al cine y ahorrarme las palomitas. Entonces, si yo pierdo de vista mi objetivo a largo plazo, que es ese viaje, entonces mi decisión de lo que tengo que dejar hoy de manera más inmediata me duele mucho. Y eso hace que en el momento yo decida, bueno, está bien, si alargo mi viaje a año y medio, no pasa nada. Y me como estas palomitas. Pero entonces empezamos a postergar todos nuestros objetivos. Y creo que esos objetos de transición nos pueden acordar o nos pueden ayudar para recordarnos el hecho de no, quiero irme de viaje dentro de un año. Y no estoy diciendo, obviamente, que por ejemplo pasarse un rato en TikTok sea malo, o no estoy diciendo que ir al cine sea malo. Creo que más bien podemos llegar a equilibrios. A lo mejor voy al cine y como palomitas, pero ya me ahorro la crepa y el refresco. No es necesario llegar a excesos. O a lo mejor me desvelo 15 minutos para ver TikTok porque es algo que me divierte, pero sí me duermo a la hora en la que debo dormirme y no me paso la hora y media perdida en TikTok o termino durmiéndome a la 1 de la mañana simplemente porque se me fue el tiempo. Creo que los límites y llegar a los puntos intermedios son sanos y es importante. Y creo que parte de esa importancia o de esa utilidad viene el tener objetos cerca de nosotros o fotos o cosas que nos representen el compromiso que tú hiciste con esos objetivos y con esos retos. Y por eso es que ha sido súper importante para mí identificar que de manera inconsciente lo hice. En eso quiero hacer yo hincapié en esto, en que yo no lo hice conscientemente, para mí no fue algo que yo pensara, simplemente hoy que yo veo hacia atrás, veo que he tenido N cantidad de objetos de transición que me han ayudado a mantenerme enfocada todo el tiempo y que han sido una extraordinaria herramienta al momento de tomar obviamente estas decisiones en el instante para no perjudicar mis objetivos a largo plazo. Les voy a contar uno de mis objetos de transición más queridos que yo he tenido a lo largo de estos años. Yo tenía una Gran Cherokee viejita, creo que era 97, una Gran Cherokee viejita 97, de esas Gran Cherokee hermosas, cuadradas, perfectas, que tenía una moldura gris en la parte de abajo. Me encantan los autos. Me encanta manejar, mejor dicho. Entonces, yo tenía mi Gran Cherokee y llegó un momento en el que dejó de circular porque tenía una falla. Yo digo que era una falla eléctrica que interfería en la combustión. Desafortunadamente, cuando dejó de funcionar, yo necesitaba movilizarme y necesitaba otro auto. Para eso yo recuerdo que a mis 10 y tantos, 17, 18 más o menos, acompañé a mi hermano a la agencia de Pontiac y estaba el Solstice 2007.
y estaba por salir el 2008, el coupé, pero a mí no me gustó el 2008, a mí me gustó el Solstice 2007. Y en aquel momento yo pensé que era el auto perfecto. O sea, cuando yo lo vi dije, es que es una pieza maestra. Yo siempre he dicho que los autos son el equilibrio entre la gran ingeniería y la belleza artística del equilibrio de la lámina. Pero bueno, esa es otra historia. Y en aquel entonces yo dije, yo quiero este auto. A mí me encantaría, amaría poder tener este auto. Obviamente a mis 10 y algo, pues era algo que en algún momento yo veía inimaginable. ¿Por qué? Pues la economía incluso de mi familia no era nada buena. Pasan los años, para mis 27 años yo ya tenía técnicamente 8 o 9 años trabajando, una cosa así. Entonces pues ya yo empecé a trabajar a los 18 años, entonces yo ya llevaba muchos años trabajando. Y había tenido mi gran Cherokee viejita. Y cuando me toca hacer la transición, ya me alcanzaba para ese auto, porque digo, ya costaba como un 40% de lo que costaba 10 años atrás cuando era un auto último modelo. Y entonces yo fui muy feliz, porque a fin de año, con el dinero obviamente que juntaba con la caja de ahorro del trabajo y el dinero que yo logré juntar durante varios años, logré comprar el auto que a mis 10 y algo pensé que era el auto más grandioso y espectacular de la historia. Y para mí fue súper, súper, súper importante porque debo serles sinceros que cuando yo empecé a pensar en comprarlo, algunas de las personas que yo tenía a mi alrededor se rieron. Algunos compañeros de trabajo y algunos amigos me dijeron, ay, sí, Ale, ¿cómo te vas a comprar ese auto? Sigue soñando, ¿de qué hablas? No, claro que no. ¿Cómo vas a tener ese auto? Se rieron de mí, se rieron de mi idea. Obviamente yo tuve que seguir ahorrando durante varios meses para poder concretar el objetivo. Y cuando lo logré comprar, otra vez, igual que con el iPhone, se convirtió en un momento transicional en mi vida, porque era un objeto en el que yo viajaba a diario, en el que yo me movía a diario. Fue un objetivo que me costó meses de ahorrar. Fue un objetivo que obviamente, a pesar de los comentarios en negativo, me ayudó a darme cuenta nuevamente que sí puede conseguirlo, que sí pude concretarlo, que si yo me esforzaba lo conseguía. Aparte viajaba diario en él, entonces era espectacular poder viajar en él. Era como un recordatorio constante de puedes soñar, puedes organizarte, hacer los sacrificios que necesitas para poder conseguirlo y poder tenerlo físico. Y fue extraordinario. Ha sido de esos momentos en los que yo me digo a mí misma y me demuestro a mí misma que sí puedo hacer las cosas y que sí puedo conseguir las cosas. Y estoy segura que si ustedes se enfocan en lo que ustedes quieren, ustedes podrían conseguir lo que ustedes quisieran, ya fuese un auto o fuese cualquier cosa. Cuando yo compré ese auto, obviamente no era del año, pero era el auto de mis sueños desde que yo tenía 10 y tantos. Entonces, yo creo que esa es la importancia de los objetos de transición. No tiene por qué ser el objeto el más caro, el más perfecto, el más idóneo, el que tuviste que gastar más para poder tenerlo. Tiene que ser algo representativo para ti, algo representativo que a ti te guste, que a ti te apasione, que despierte esa pasión en ti, que cuando tú lo uses, sientes que eres capaz y te recuerde que eres capaz de conseguir cualquier cosa que tú te pongas enfrente, cualquier cosa que tú pienses, y que eso te ayude a fomentar una autoestima más segura de ti misma. Entonces, cuando piensen en sus objetos de transición, por favor no piensen en lujo. Yo les di 2 ejemplos, obviamente, que para mí fueron fuertes, pero tengo muchos otros objetos de transición que no representan dinero. Y vuelvo a decirles, en el caso del Solstice, no era un auto del año, era un auto incluso que costaba muchísimo menos que otros autos, porque incluso lo compré americano, entonces era mucho más barato de lo que estaban los autos aquí nacionales, los Solstice nacionales. Pero era un auto que para mí representaba mucho, representaba un sueño de mi infancia, representaba un objetivo inalcanzable cuando yo lo pensé y cuando yo lo vi la primera vez. Y fue un auto que para mí estuvo 8 años, porque debo decirles que tiene poco que lo vendí, pero que estuvo a mi lado durante 8 años y que representó realmente muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que esta reflexión les sea de ayuda, porque para mí ha sido de ayuda. De manera inconsciente, a mí estos objetos me han ayudado muchísimo para mantenerme constante y en foco, para demostrarme a mí misma que sí puedo, que puedo conseguir los retos que me pongo a mí misma. Y estoy segura
que si ustedes hacen lo mismo, que si ustedes se enfocan, que si ustedes se concentran en los objetivos que quieren, que tienen objetos a su alrededor que les ayudan a recordar cuál es el objetivo a largo plazo y enfocan su energía, su tiempo, su dedicación, su atención en eso que ustedes quieren, estoy segura, absolutamente segura, que son capaces de conseguir cualquier cosa que ustedes quieran, que ustedes crean y que ustedes se pongan en mente. Porque les puedo decir por mi experiencia que a mis 17, 18 años pensaba que nunca, nunca, nunca en mi vida iba a poder tener un auto de esa magnitud. Y lo conseguí, con trabajo, dedicación y esfuerzo. Y yo sé que muchos tenemos oportunidades totalmente distintas y yo sé que muchos de ustedes deben estar pasando por situaciones totalmente distintas a las mías. Yo me considero afortunada y agradecida por obviamente lo que yo he tenido y lo que he podido forjar en mi vida, porque sé que tengo mucho que agradecer. Y yo sé que ustedes tendrán sus propios retos, pero algo sí les puedo decir. Pueden soñar y pueden lograr y conseguir cualquier cosa que ustedes se propongan, aunque se tarden, no importa. Y cuando tenemos planes a 30 años, a veces se ve muy lejos y uno se desespera. Por eso el consejo siempre es, empiecen con cosas más pequeñas. Cuando yo compré mi primer auto a los 21, fue una Gran Cherokee que me costó en aquel entonces 50,000 pesos. Obviamente a mis 21 hubiese sido imposible comprar un Solstice porque yo tenía apenas 2 o 3 años trabajando. Tuve que esperar más años, tuve que esperar más tiempo, hasta que tenía 8 o 9 años. Entonces, a veces el problema no son los objetivos, a veces el problema es el tiempo en el que queremos conseguir los objetivos. Así que no piensen que tienen objetivos imposibles o demasiado difíciles, más bien quizá no están poniendo un tiempo justo para aquellas cosas que quieren conseguir. Esa es mi moraleja del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Creo que ya hice un video mucho más largo de lo que logró hacerles, pero creo que es algo importante el fijarnos en objetivos y sobre todo fijarnos en los tiempos correctos y el tener herramientas que nos permitan mantenernos constante en esa carrera para llegar a esos puntos. No se den por vencidos. No importa qué es lo que pase. Si ustedes realmente quieren algo, luchen por ello. Y estoy segura que si yo pude, estoy absolutamente segura que ustedes también pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Porque confíen en mí. Si yo pude hacerlo, que soy totalmente normal, indisciplinada y con 1000 vicios, les puedo garantizar que ustedes también pueden. Porque son normales, igual que yo, humanos, igual que yo, y pueden canalizar su energía a cualquier cosa que ustedes decidan. Simplemente piénsenlo bien, decidan qué es lo que quieren y empiecen a actuar. Y espero que tener objetos de transición cerca de ustedes sea de utilidad y sea una buena herramienta. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos pronto.